Muy buenos días, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo trimestre de la lección de la escuela sabática. Ya comenzamos el último trimestre del año, el cuarto trimestre, con el estudio, con la lectura de la escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hola, ¿cómo estás, Viviana? Hola, buen día, muy bien, buen día para todos. Muy bien, como hacemos todas las veces, vamos a orar para dar inicio entonces a nuestro estudio de esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por comenzar con nosotros la lectura de la lección de la escuela sabática de este nuevo trimestre. Rogamos que nos acompañe, Señor, a la lectura de las lecciones de Juan y que nos bendiga al estudiar no solamente a nosotros, sino a todos nuestros oyentes y amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos un versículo en memoria muy interesante, Viviana, y quiero comentarte este versículo que se encuentra en San Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Y dice así: también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, y que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. San Juan entonces, capítulo 20, versículo 30 y 31 es el versículo de memoria para esta semana, queridos amigos. El día para esta semana. Viviana, ¿qué más tenemos para hoy? Para esta semana y yo diría no para el trimestre, porque en este versículo está el resumen y el objetivo de la lección de este trimestre, que es mostrarnos estas señales o estos milagros con el objetivo de que creamos en Jesús y que también por ese medio, por ese camino del creer en Jesús y que Él es nuestro Salvador, tengamos vida por medio de él. Este sería el pantallazo, ¿no? A este trimestre y por qué el título de esta lección es Temas en el Evangelio de Juan. Esta lección fue un trabajo cooperativo, ¿no? De tres doctores en teología, ¿no? Tres profesores eh, que que digamos que cada uno se enfocaba en una parte de la lección. Por ejemplo, Philip Saman, él se encarga de hacer los comentarios y las aplicaciones a la vida, las reseñas que nosotros las tenemos a lo largo de este trimestre. Y ellos comienzan como una introducción, ¿no? A este trimestre, contándonos sobre que el libro de Juan puede ser como una alfombra de estas que se exhiben en La alfombra algunas persa. tiendas, una alfombra persa que hecha con muchos nudos, muchos matices de colores de hilos, y que si uno se pone a sumar puede encontrar por cada centímetro cuadrado una cantidad increíble de nudos y que forman la trama. Y bueno, ellos nos cuentan que a lo largo de este trimestre vamos a ver justamente cómo está formada esta alfombra, que es la alfombra de, podríamos decir, del Evangelio de Juan, y cómo esta serie de temas, de palabras, de señales, vamos a ir analizando no solo en sí las palabras, sino también el contexto, el significado de estas palabras, por qué lo dijo, cómo lo dijo, cuál era la creencia, el contexto histórico, todo alrededor de este libro, pero con la intención no de que digamos, nos distraigamos en los detalles, sino con la intención de que conociendo esto podamos afirmar nuestra fe, afirmar nuestro conocimiento de Jesús y realmente aceptar el Evangelio de Juan como algo primordial, ¿no? Como su enseñanza primordial, que es conocer a Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador. Muy bien. Por supuesto, vamos a sacar todos los días lecciones espirituales para nuestro crecimiento diario en la caminata que nosotros llevamos rumbo a la patria celestial. ¿Qué tenemos para hoy relacionado con el día de hoy, Viviana? El título es Las bodas de Caná, la boda de Caná, y nos pide que leamos juntos Juan 2 del 1 al 11,
Y miremos la primer señal que aparece en el ministerio de Jesús, ¿no? Relatado acá, porque nos hace la siguiente pregunta: ¿qué señal hizo Jesús en Caná y cómo ayudó así a sus discípulos a creer en él? Es muy interesante que Jesús comienza su ministerio asistiendo a una fiesta. Algunas personas piensan que Jesús era un amargado, ¿no es cierto? Que no se divertía, no participaba de la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, Jesús aquí en este relato que vamos a leer, lo vemos siendo invitado a una fiesta de bodas y aceptando allí participar con sus discípulos y con su madre. Vamos a leer entonces San Juan, capítulo 2, versículo del 1 hasta El 11. el 11. Al tercer día se celebraban unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes que ver conmigo o con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre le dijo que sirvan a los que servían, haced todo lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de la purificación de los judíos, y en cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas, y llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y presentadle al encargado del banquete, y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los siervos que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ver a Jesús realizar el milagro de convertir el agua en vino fue una evidencia favorable a la decisión de los discípulos de seguirlo. ¿Cómo no habría de ser esa persona una, de, una poderosa, esta situación, ¿no? Una poderosa demostración de que él procedía en verdad de Dios? Probablemente no estaban hasta entonces preparados para entender quién era él realmente. Moisés era el líder de los israelitas y sacó a Israel de Egipto mediante muchas señales y milagros, según Deuteronomio 6:22. Fue a él a quien Dios utilizó para liberar a Israel de los egipcios. Fue en cierto sentido su salvador. Dios profetizó a través de Moisés que vendría un profeta que sería como Moisés. Dios pidió a Israel que lo escuchara. Esto está registrado en Deuteronomio 18. Este profeta era Jesús y en Juan 2 realizó su primera señal que a su vez se remontaba a la liberación de los hijos de Israel de Egipto. El río Nilo era un recurso clave y una deidad para los egipcios. Una de las plagas iba dirigida a sus ríos, sus aguas se convirtieron en sangre. En Caná, Jesús realizó un milagro similar, pero en lugar de convertir el agua en sangre, la convirtió en vino. El agua procedía de 6 tinajas utilizadas para la purificación en los rituales judíos, lo que vinculaba aún más el milagro con los temas bíblicos de la salvación. Al relatar el incidente de la conversión del agua en vino y remitirse así al Éxodo, Juan señalaba a Jesús como nuestro libertador. ¿Qué pensó el encargado del banquete acerca del vino sin fermentar que le proporcionó Jesús? En efecto, le sorprendió la calidad de la bebida y puesto que ignoraba el milagro que Jesús había obrado, pensó que habían dejado lo mejor para el final. El término griego oinos se utiliza tanto para el zumo de uva fresco como para el fermentado. Elena de Guay afirma que el zumo resultante de este milagro no era el alcohólico.
Esta declaración, ¿no? La podemos ver en la página 123 del libro El deseado de todas las gentes. Sin duda, quienes sabían lo que había sucedido estaban asombrados. Una pregunta final. ¿Qué razones tienes para seguir a Jesús? Se nos ha dado muchas, ¿verdad? Y con esta pregunta no termina el repaso de la lección de hoy. Muy bien, qué bueno es saber que Jesús está cumpliendo también allí en el libro de Juan profecías del Antiguo Testamento, que en ese momento era la Biblia de ellos, ¿verdad? Exactamente. La palabra no de clave de hoy sería oinos, que sería el jugo de uva, sin fermentar, ¿no? Que transformó Jesús. Muy Otra bien. palabra clave que podríamos aclarar de este día es la palabra señales o milagros, milagros que proviene del latín miraculous, que es el mismo origen de la palabra asombrarse, eh, digamos que es en relación al asombro, a la sorpresa. Eso es lo que significa la palabra milagro, entonces. Muy bien, ¿qué más tenemos para hoy, Viviana? En el Reavivados por su palabra tenemos un capítulo de la Biblia, ¿no? Diario, y el capítulo que nos toca hoy es el capítulo 17 del libro de Lucas. Este capítulo dividido en tres partes que podríamos hablar acerca de la primera parte como una cuestión de fe, ¿no? A lo cual los primeros son conversaciones que tienen con Jesús los discípulos, ¿no? Los apóstoles. Después tenemos una historia en la que se pone en práctica esa fe y después la segunda parte, que es a partir del versículo 20, que habla acerca de la venida de Jesús y el concepto que tenían del reino de Dios en relación, ¿no? Podríamos decir que esta parte del capítulo 17 es una parte gemela con Mateo 24, porque también se tocan acá los temas que se tocan en Mateo 24 en relación a la pregunta de cuándo sucederían estas cosas, qué señales habrá de tu venida, cuándo serán todas estas cosas, y nuevamente una construcción similar a la que vemos en Mateo con respecto, ¿no? A la respuesta que les da Jesús a los discípulos, a los que estaban ahí, y las comparaciones que hacen en el caso de la venida de Jesús, ¿no? De su venida, con los días de Noé, con los días de Lot, y es como un poquito ampliada la respuesta que vemos, o desde otro ángulo, la respuesta que da Lucas acá en estos versículos. Comenzamos con la primera parte que habla acerca de cuestiones de fe, ¿no? Porque en el versículo 5 concluyen los discípulos diciendo, aumentanos la fe, ¿para qué? La primera parte habla acerca de cuando hacemos mal a alguna persona y que no debiéramos hacerlo, y ahí la segunda parte de que comienza en el versículo 3 y 4 habla acerca de cuando los otros nos hacen mal y la necesidad de perdonar. Y a lo que los discípulos concluyen, aumentanos la fe. Y el Señor ahí va hacia el corazón, ¿no? De esta situación, porque Él les dice que no se trata de tener cantidad de fe, sino de tener fe. Porque si tuviéramos, aunque sea una fe chiquitita, como un grano de mostaza, podríamos decir esto que parece imposible, que se haga posible, y así sería, ¿no? Porque da el ejemplo de que podríamos decirle a un árbol que se plante en medio del mar y este mar obedecería si solo tuviéramos fe. La importancia de tener o no tener fe, sin importar el tamaño de la fe. Y de ahí vamos a la situación, ¿no? De una historia de fe, porque en el capítulo 11 se cuenta, ¿no? Que en un viaje Jesús estaba yendo de Jerusalén y pasaba por cerquita de Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea salieron 10 hombres
leprosos, los cuales se pararon de lejos, conforme digamos, a las leyes sanitarias que tenían, y ellos de allá lejos le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y entonces él los vio y les dijo: id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y esto es una historia de fe, porque ellos tuvieron que salir. Ellos de lejos le gritaron a Jesús que los salvara, que hiciera un milagro por ellos, que tuviera misericordia. Y ellos se fueron del lado de Jesús y aún seguían leprosos. Pero dice el versículo que mientras iban, ellos fueron limpiados. Y ahí se produjo esta situación, ¿no?, de fe, en el cual ellos, por la palabra de Jesús, salieron del lado de él, aún mostrándose con las claras evidencias de la lepra. Salieron del lado de Jesús, haciéndole caso, yéndose al sacerdote a mostrarse, y en ese camino se dieron cuenta que fueron sanados. En ese momento volvió uno, y hay como una especie de paréntesis, porque en el versículo 16 dice: y este era samaritano. Y Jesús le llama la atención a algo, ¿no? Porque él le dice: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Eh, a Jesús le causa como una especie de sorpresa ver que los otros 9 no fueron impulsados a ser agradecidos, pero solamente uno volvió, y era un extranjero. Y surge acá la situación de preguntarnos a nosotros mismos si a veces, solo por ser hijos de Dios o pertenecer a cierta religión, no creemos o tenemos esa cuestión de que solo por eso somos, lo que las bendiciones que se nos presenten, no las vamos a agradecer. A Dios, a Jesús le gusta, y Él tiene en cuenta a las personas agradecidas. O coincidencia, ¿no? Dio que era un samaritano. Y los samaritanos tenían esa cuestión como de no sentirse parte, o de no ser aceptados por los judíos, ¿no?, como parte del pueblo de Dios. Y Jesús acá hace resaltar esta cuestión, ¿no? Lucas lo escribe. Y es una historia de fe, porque vemos una fe que se pone en acción cuando ellos llegan al, al digamos, ni siquiera llegan al sacerdote. En el camino fueron curados por, por la palabra de Jesús allá al inicio, ¿no? Cuando se encontraron. El versículo 19, ¿no? A modo de conclusión, ¿no? Jesús les dice a este extranjero, a este samaritano, que vino y que se postró en tierra, y que dice que vino y le dio gracias. Eh, este hombre tuvo la recompensa de recibir estas palabras cuando Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, ¿no? Hay una serie de pasos que este samaritano hizo, ¿no? Y que no solamente recibió la sanación, sino también la salvación. Y ahí comienza en la segunda parte del capítulo, cuando habla acerca de las señales de la venida de Jesús. Y resalto de esta parte el versículo 23, cuando habla acerca de los falsos cristos, y les dirán: helo aquí o helo allá. A veces sucede que escuchamos que hay ciertas, eh, digamos, personas que dicen que pueden decir que tienen acerca de, digamos, de alguna nueva doctrina. Y la característica de la venida del Hijo de Dios, o de este evento, es una característica, digamos, de carácter universal. Es algo universal, un hecho universal va a ser la venida de Jesús. Todo ojo lo verá, dice Apocalipsis, ¿no?
Y no es algo que va a ser, vete para allá o lo vas a ver en la otra parte, no es algo local para que en el versículo 23, como lo dicen, cuando les digan, helo aquí o helo allá, no vayáis, no lo sigáis, este, no seamos engañados, ¿no? De alguna manera por estos predicadores y por estos falsos maestros, falsos cristos que van a aparecer y que van a ser parte, ¿no? de las señales previas a la venida de Jesús y que va a ser tan cierto y tan pavoroso el evento que nos va a parecer como un relámpago que sale de un extremo del cielo y se va hasta el otro, y así será la venida del Hijo del Hombre. Pero ahí, nuevamente, en este capítulo, les dice Jesús acerca de su necesidad de padecer y ser desechado por su pueblo, ¿no? Y los discípulos escucharon esto, pero es como que no lo asimilaron, ¿no? Así que bueno, las señales de la venida de Jesús y, y hablan, el capítulo termina, ¿no? Hablando acerca de que así tan cierto como pasan estas cosas, así va a ser en la venida del Hijo del Hombre, porque termina con un versículo un tanto raro, porque está construido en la base de un dicho popular que dice, porque le preguntaron, y él respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Así tan cierto como cuando uno ve en el cielo volar estas aves, y allá debajo hay un cuerpo muerto, así de cierto como está este cuerpo, así va a ser la venida de Jesús cuando veamos estas aves volar como una señal de que abajo hay algo. Así estas señales son tan ciertas de que Jesús está viniendo. Así que termina, ¿no? Este capítulo con una serie de lecciones y una serie de, bueno, unas historias, unas conversaciones que van de lo personal a lo grupal, y bueno, con estas enseñanzas sobre la fe y sobre la fe en acción y la fe que espera en la venida de Jesús. Muy bien, ahí tenemos entonces las lecciones del reavivado por su palabra, hoy capítulo 17 de San Lucas. Vamos a pasar a continuación a esta última parte de nuestro programa que nosotros titulamos Momentos para orar. Y quiero invitarte a que coloques allí en las descripciones también tus pedidos de oración para que nosotros tengamos la oportunidad de orar por tu pedido de oración a lo largo de los programas de las lecciones de esta semana. Te invito a orar en este momento para cerrar nuestro programa de hoy. Gracias, querido Padre, por Jesús nuestro Salvador. Gracias porque Jesús, aquí relatado en el libro de San Juan, es un Dios maravilloso, es un Dios personal, es un Dios que se interesa por cada una de nuestras situaciones, por cada una de nuestras dificultades, y no solamente se interesa, sino que desea ayudarnos en los momentos más difíciles que podamos atravesar. Señor, al estudiar el libro de Juan a lo largo de esta semana, de este trimestre, rogamos que tú nos acompañes a sacar las lecciones valiosas que tienes para nosotros en forma personal. Bendice a nuestros amigos, acompáñanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y nos estaremos encontrando mañana, Dios mediante, en nuestra siguiente lección de la Escuela Sabática. Bendiciones para todos. Chao, chao. Chau, chau. Buena jornada.